La paz de Dios sea con ustedes. Les voy a seguir animando a que estén orando por nuestro hermano Brian para que se pueda recuperar totalmente y pueda volver a casa pronto. Ya regresaron, la familia Cervantes ya regresó a casa. Ayer estuvimos con ellos por la noche, orando por ellos y gozándonos porque Dios nos permitió verlos de regreso, y glorificamos a Dios por ello. Espero que también usted se alegre, se goce y siga orando por aquellos hermanos y hermanas que están contagiados del COVID, para que Dios los sane y también para que pronto podamos volver a congregarnos para alabar y adorar a Dios juntos y escuchar su palabra. Cuídense, lean la Biblia, oren y no dejen la oración nunca, jamás. Y bueno, en esta noche yo he preparado este mensaje para grabarlo y hacerlo llegar a ustedes por este medio. Ustedes lo pueden ver a la hora que ustedes consideren conveniente y al final puedan tomar ustedes la cena juntos. Todos los nacidos de Dios pueden tomar la cena del Señor. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para darte gracias por tu amor y por tu misericordia, y porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo hoy, tenemos este medio por el cual podemos hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas, algo que ha sido una gran bendición, porque si no lo tuviéramos, la situación se nos podría haber complicado más. Señor, y hoy oramos para que estos tiempos que están en casa cada una de las familias puedan aplicar la palabra, puedan mostrar que son verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, nacidos de Dios, que viven tu palabra cada día. Yo los pongo en tus manos y oro para que hoy esta palabra pueda servir para que tus hijos y tu servidor podamos mostrar el amor fraterno, pero de verdad, un amor sincero, un amor sin hipocresía, un amor que podamos mostrarnos como hermanos, aunque hoy no nos estemos congregando, Señor, pero que en casa ellos también se puedan mostrar ese amor fraterno hacia su familia, hacia la suegra, el suegro, hacia el cuñado, la cuñada, hacia la familia del esposo, la familia de la esposa. Señor, que ese amor fraterno pueda mostrarlo también el esposo hacia la esposa hacia el esposo, los hijos a los padres a los hijos, porque vamos a hablar de algo que debemos de hacer y debemos de tener los nacidos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bueno, el tema es los nacidos de Dios, y por ahí también, antes de empezar con el tema, les animo a que nos apoyen en oración. Están nuestros hermanos terminando la techumbre y por ahí nos faltan unas 28 láminas, 28, 30 láminas. Entonces, ahí apóyennos en oración para que pronto Dios nos provea y pueda yo comprarle las láminas a los hermanos y las puedan subir. Que el Señor les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. El tema es los nacidos de Dios. ¿A quiénes se les llama nacidos de Dios o nacidos de nuevo en la Biblia? Bueno, pues a los que después de cierta edad se dan cuenta que están viviendo muy mal debido a sus pecados y ya no quieren vivir así, y quieren vivir diferente, quieren ser diferentes, quieren empezar de nuevo, y esto no puede ser, a menos que se arrepientan de todos sus pecados y reciban a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, a partir de ese momento, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa la edad que tenga el hombre o mujer, a partir del arrepentimiento y de recibir a Cristo en su corazón, sea quien sea, se debe de considerar una nueva criatura, como lo dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Repito, no importa la edad del hombre o mujer, en cuanto se arrepienten y reciben a Jesucristo en su corazón, reciben el poder de ser llamados hijos de Dios y nacidos de Dios. ¿Por qué?
porque no nacen de una relación entre un hombre y una mujer, sino por voluntad de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que desde ese momento, sea quien sea, la edad que sea, se debe considerar nacido de Dios, y nos debemos de considerar nacidos de Dios, y esto implica que lo demostremos con hechos. En este caso y tema, lo tenemos que demostrar amando a todos, aún hasta a los enemigos. Pero en este tema debemos de empezar por amar de verdad a los hermanos, a los demás nacidos de Dios, pero con amor fraterno. De hecho, cuando nos estábamos congregando, pues nos debimos demostrar el amor fraterno unos hacia otros. Pero a veces uno como pastor se da cuenta que hay asperezas de unos hacia otros. A veces uno recibe comentarios acerca de unos y de otros, y eso me hace entender que eso es una falta de amor, porque es estar murmurando, es estar chismeando, es estar hablando del hermano y de la hermana con los cuales nos sentamos en la iglesia o nos congregamos con ellos, pero hoy no nos estamos congregando. Sin embargo, Dios ha puesto en mi corazón hacer llegar a ustedes este tema con el propósito de que en medio de estas circunstancias y pandemia, hermanos, nos dejemos de rencores y resentimientos, nos dejemos de dimes y diretes, y podamos regresar el día que nos congreguemos sanos en nuestro corazón para amarnos fraternalmente mejor que antes de la pandemia. Porque yo creo que Dios permite las pandemias, permite las plagas, y a veces ocurren tragedias, y es cuando las familias se restauran, es cuando las familias se olvidan de rencores y resentimientos, es cuando las familias están mostrándose el amor fraterno, ayudándose sin buscar protagonismo, sin buscar poder, sin buscar ser reconocidos, más que con el único propósito de ayudar. Pero no tenemos que esperar a que vengan tragedias como la que estamos viviendo hoy para mostrarnos el amor fraterno. Dios ha puesto en mi corazón darles este tema con el propósito de que cada uno de ustedes, como yo, tengamos que revisar si no hay hipocresía en nuestro corazón para con nuestros hermanos en Cristo o para con cualquier hermano. El tema está basado en lo que escribió el apóstol Juan por inspiración de Dios. Estando yo preparado el tema, ya casi para terminar, me di cuenta de ello. Casi todo el tema está inspirado en lo que Dios le reveló a su siervo Juan. Y Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. Y en todos sus libros habla acerca del amor de Dios hacia el mundo, y habla del amor de Dios que debemos de tener nosotros, entre nosotros como hermanos. Repito, Juan, conocido como el apóstol del amor, es el que escribió esos libros, y en ellos se nos habla acerca del amor de Dios hacia el mundo y del amor que debemos de tener los nacidos de Dios, los unos para con los otros. Y esa es la principal característica que debemos de tener los nacidos de Dios. Debemos de amarnos fraternalmente. Tengo como objetivo de este tema, y oro que se cumpla ese objetivo, amarnos fraternalmente, pero de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de amarnos con sinceridad, o sea, sin hipocresía o sin fingimiento. La palabra sinceridad o hipocresía proviene de Grecia o del griego, en donde usaban los artistas de teatro máscaras de cera, y cuando se la quitaban eran sin cera, o sea, sin fingir algún personaje o sin hipocresía. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 1, nuestro Señor Jesucristo dijo a los primeros nacidos de Dios:
y vamos a leer solamente a partir de los 2 puntos. Les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Voy a hacer una pregunta, la cual espero que se la contestemos a Dios al final del tema. Máximo hoy que vamos a tomar la cena del Señor. Si consideramos pedir perdón, habrá que hacerlo. La pregunta es: ¿nos amamos fraternalmente de verdad y con sinceridad? Hoy ustedes están allá en casa, pero ¿realmente se aman fraternalmente unos a otros? ¿Amas fraternalmente a tu suegra? ¿Amas fraternalmente a tu suegro? ¿Amas fraternalmente a tu esposa? ¿Amas fraternalmente a tus hijos, a tu hijo, a tus cuñados? ¿Amas a los hermanos de la iglesia? ¿Les mostraste ese amor fraterno de verdad y con sinceridad? Si no es así, hermano, hermana, revisa, porque en realidad yo reviso y me encuentro falto, porque a veces, pues yo, cuando empecé el ministerio a servirle al Señor, pues yo podía predicarle a la gente allá afuera y demás, pero en un momento dado, estando en la congregación como oyente o como servidor pues a veces yo me daba cuenta que pues cuesta trabajo amar a todos. Hasta usamos la frase: no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero tenemos que amar a todos. Y aquí no se trata de que ya le caí gordo a alguien. No, aquí no debe de haber esa frase: ay, que me cae gordo tal hermano, es que me cae gorda tal hermana, es que me cae gordo ese come, me cae gordo. Esas frases son de gente del mundial, pero no de gente que ha nacido de nuevo. Y nosotros debemos de amarnos fraternalmente, de verdad o con sinceridad. Por eso la pregunta es: ¿nos amamos fraternalmente de verdad o con sinceridad? Si somos sinceros, se lo vamos a decir al Señor al final de la predicación de esta enseñanza. El apóstol Juan, como los demás apóstoles, tenían que cumplir con la tarea de enseñar a los nacidos de Dios o nuevas criaturas, los cuales podían ser mujeres u hombres, jóvenes o adultos o ancianos. Y les decía en su primera carta, en el capítulo 4, versos del 7 al 11, les decía, o nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El apóstol del amor, conocido así el apóstol Juan, por ser el que habló más acerca del amor de Dios hacia nosotros y el mundo entero. Y no solo predicó y escribió cuánto nos ama Dios, además de eso, entonces todos sus hijos, los nacidos de Dios, debemos de amar con amor fraterno. Repito, el apóstol del amor, conocido así el apóstol Juan, por ser el que habló más acerca del amor de Dios hacia nosotros y el mundo entero, y no solo predicó y escribió cuánto nos ama Dios, además de eso, entonces todos sus hijos, los nacidos de Dios, debemos de amar con amor fraterno. Eso también lo escribió Juan y nos habla una y otra vez acerca de ese amor que debe de haber entre nosotros, porque todos los que aman son nacidos de Dios, dice el verso 7. Juan deja en claro que los nacidos de Dios se deben de amar fraternalmente, con sinceridad, sin hipocresías, con hechos, no de lengua solamente. No es una enseñanza más, hermanos, es una enseñanza que la debemos de tomar y debemos de trabajar cada quien con nuestro corazón
y entender que tenemos que amar al hermano, a la hermana, y nada de que andemos con él. Es que me cae gordo, es que no te juntes con aquel. Eso no es de Dios, ni de los nacidos de Dios. Tenemos que amarnos unos a otros y tenemos que amarnos todos y amar a todos los hermanos. Sea quien sea, se porte como se porte, tú tienes que amarlo. Y si miras que es débil en un área o está fallando en algo, te pones a orar por él. De esa manera le estás mostrando el amor y que se sienta amado y nos sintamos amados unos con otros. De esa manera crearemos un ambiente tan hermoso que el Espíritu de Dios va a hacer milagros y maravillas. Pero en una iglesia donde hay tanta hipocresía y falta de amor fraternal o un amor fingido, pues el mismo Espíritu Santo lo contristamos. Para que no haya dudas, en el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, el que no ama no ha nacido de Dios. Bueno, les voy a aclarar esto de los nacidos de Dios de acuerdo a la Biblia. Hay dos tipos de nacimientos. El primero es cuando nacemos después de estar 9 meses en el vientre de la madre. Y el segundo es cuando una persona adulta recibe la noticia de que es un pecador y está destinado a ir al infierno, y que la única forma de salvarse es naciendo de nuevo. Y para ello es necesario que la persona se arrepienta de todos sus pecados y acepte a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y después se bautiza en agua y se ha bautizado con el Espíritu Santo, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 3, versos del 3 al 5, en donde Jesús tuvo un diálogo, una plática con un hombre llamado Nicodemo. El hombre ya era anciano y era grande de edad. Y dice en este capítulo 3 de Juan, versos del 3 al 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así que los nacidos de nuevo o de Dios, digo yo, son personas de cierta edad, son los que después de arrepentirse y recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, se bautizan en agua, comprometiéndose a vivir de por vida para Dios y conscientes de lo que implica. Eso es nacer del agua. Y nacer del Espíritu, como lo dice el verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, Juan 3, verso 5, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Así que los nacidos de Dios, aparte de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón, tienen que nacer del agua y del Espíritu. Eso quiere decir que se tienen que bautizar en agua y tienen que nacer del Espíritu. ¿Y eso qué significa? Que tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y eso quién lo hace? Preguntarán algunos. Pues nuestro Señor Jesucristo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bautizó en aquel entonces y sigue bautizando hoy en día a quienes se convierten a Él, los bautiza con su Espíritu Santo. Como lo dijo Juan el Bautista, y está escrito en el libro de Mateo capítulo 3, verso 11, que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo que nuestro Señor Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo, y antes de que nuestro Señor Jesucristo se fuera al cielo, después de su muerte y resurrección, dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 5 y 8, que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Vamos a ver primero el verso 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8 dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el ser bautizados con el Espíritu Santo no es otra cosa que ser llenos de la presencia y del poder de Dios, con el fin de cumplir los propósitos de Dios y de hacer lo que Él nos manda, como les sucedió a los discípulos en aquel entonces y hoy en día también. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los nacidos de Dios, aparte de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón, tuvieron o tienen que nacer del agua y del Espíritu, y eso quiere decir que se tienen o tuvimos que bautizarnos en agua, y tienen o tuvimos que nacer del Espíritu. ¿Y eso qué significa? Que tienen o tuvimos que ser bautizados con el Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14 que los que son hijos, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, son los nacidos de nuevo. Todos los que dan o hemos dado esos pasos por la fe. Digo por la fe porque nadie nos obligó a bautizarnos en agua, nadie nos obligó a arrepentirnos, lo hicimos y recibimos por la fe. Nacimos de nuevo, pero ahora no por voluntad humana, sino porque Dios nos amó y ama, y dice en el capítulo 1, versículo 7 de la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7 de la primera carta de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que los nacidos de Dios o hijos de Dios tenemos el deber de amarnos unos a otros. Aleluya. Dios es amor, hermanos y hermanas que están ahí en casa. Dios es amor. Y si usted y yo nacimos de nuevo, nos bautizamos en agua, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, nos arrepentimos, recibimos a Cristo, nos bautizamos en agua y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, entonces tenemos que amarnos fraternalmente. Así que los nacidos de Dios o hijos de Dios tenemos el deber de amarnos unos a otros. Estoy hablando de un amor fraterno, de un amor de hermanos, pero de hermanos, no como Caín y Abel, sino de hermanos que se aman, que se ayudan, que se aprecian, que se respetan, que no abusan unos de otros. Debido al pecado, todos estábamos destinados a ir al infierno. Pero en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, verso 9 y 10, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sé si estoy equivocado en esta cita, ¿verdad? Pero no estoy equivocado, hermanos. Repito, debido al pecado todos estábamos destinados a ir al infierno. Pero en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 4, versos 9 y 10, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
En otras palabras, dice que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Y el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que por medio de su muerte y del derramamiento de su sangre nosotros fuéramos perdonados y con la oportunidad de nacer de nuevo, no por voluntad humana, sino de Dios, y tener la vida eterna. Termina diciendo Juan el apóstol, por obra del Espíritu Santo, en su primera carta, en el capítulo 1, y base de este tema, verso 11. Dice: amados, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. Repito, termina el apóstol Juan diciendo, por obra del Espíritu Santo, en su primera carta, en el capítulo 4, y base de este tema, verso 11, amados, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios lo amó a usted y a mí, enviando a su Hijo a morir en una cruz, mostrándonos de esa manera su amor, Dios espera que nosotros también nos amemos unos a otros. En esta carta Juan dice la verdad, una verdad que debemos de practicar y tomar como parte de nuestra vida, el amarnos unos a otros fraternalmente. Y no se trata de fingir. Por ello, al principio del tema mencioné lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 1: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Se trata de amar con hechos y de verdad, o sea, con sinceridad, no fingidamente, sino como Dios nos amó. Y como lo dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo que dice este verso, se vale decir que amamos a Dios. Está bien que digamos que amamos a Dios, está bien que lo digamos, que lo cantemos, que lo gritemos, amamos a Dios, y que lo cantemos cada rato y en todo lugar con alabanzas una y otra vez que amamos a Dios. Se vale gritar y decir que amamos a Dios, pero sobre todo que lo demostremos, que no se quede solo en cantos, que no solo se quede en gritos, que no solo se quede en palabras, sino con hechos y en verdad. Porque si decimos, cantamos o gritamos que amamos a Dios, tenemos que amar a todos los hermanos en la fe, pero de verdad. Esto no es una sugerencia, y sé que no es fácil, pero es un mandamiento de Dios. Como lo dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es que por eso les dije hace un momento, es bueno que lo cantemos una y otra vez que amamos a Dios. Es bueno que lo gritemos. Es bueno que lo hablemos y que lo digamos, que lo gritemos, que lo cantemos. Pero el decir y el cantar y el gritar que amamos a Dios nos compromete también a amar a tu hermano y a tu hermana en Cristo. Y nosotros, dice el verso 21, dice ahí: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Quién es nosotros? Digo yo.
los que nos arrepentimos, los que recibimos a Cristo en el corazón, los que nos bautizamos en agua, los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, en menos palabras, los nacidos de Dios, porque los nacidos de Dios son los bautizados en agua y bautizados con el Espíritu Santo. Repito, dice el verso 21 en otras palabras, y nosotros tenemos este mandamiento de Jesucristo, que amemos a Dios y que nos amemos fraternalmente unos a otros. El amarnos, hermanos y hermanas, sin hipocresía, sincera, o sea, sin fingir, sino de verdad, nos puede costar trabajo. Sí, pero para eso es la palabra, para que corrijamos o aprendamos. En este caso, para que nos amemos como Dios quiere, fraternalmente. Hoy en día, debido a todo lo que estamos viviendo, debe de servir para que nos corrijamos en todo. Para corregirnos en todo. Estamos pasando situaciones terribles en el mundo y se vienen cosas más terribles todavía. Pero todas estas cosas deben de servir para que como iglesia, como hermanos en Cristo, nos amemos con sinceridad, nos amemos fraternalmente, de verdad, con hechos, con respeto, con ayuda mutua, con ser prudentes y no andar hablando unos de otros. Repito, hoy en día, debido a todo lo que estamos viviendo, debe de servir para que nos corrijamos en todo. Pero en este mensaje, para corregir nuestra forma de amarnos y dejémonos de rencores y resentimientos, de dimes y diretes, aún en familia, en casa. Es tiempo de amarnos fraternalmente, es tiempo de que como iglesia erradiquemos la hipocresía, la falsedad de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Es tiempo para que nos amemos con amor fraterno. Ya basta de chismerío, de la murmuración, ya basta de la hipocresía que a veces nos hemos mostrado en las congregaciones, pero eso se erradica con la verdad. Y esta es la verdad. Que dejémonos de rencores y resentimientos, de dimes y diretes, aún en familia, aún en casa. Es tiempo para que nos amemos con amor fraterno. Y este tiempo que estamos sin vernos, sin reunirnos, ha de servir para ello, para que cuando regresemos o nos veamos, nos podamos amar con amor fraterno, pero de verdad, ese amor que nos hace sentir bien unos para con otros. Vamos a terminar con 3 puntos muy brevemente que hablan acerca de lo que debemos de hacer los nacidos de Dios. En primer lugar, dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que los nacidos en este punto debemos de amarnos fraternalmente. ¿Cómo? De verdad. Y Juan el apóstol fue quien escribió en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 32 que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y en esta carta es contundente, no deja lugar a dudas acerca de quiénes son los nacidos de Dios y qué debemos de hacer los nacidos de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces tenemos que amarnos fraternalmente porque somos los nacidos de Dios, pero de verdad, con sinceridad. En segundo lugar, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 1 y verso 2 dice:
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los nacidos de Dios amamos a los demás nacidos de Dios o hijos de Dios y guardamos los mandamientos para no dañar a los nacidos de Dios, para no dañarnos unos a otros. Guardar los mandamientos es: no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás ni a la mujer ni las cosas de tu hermano, no andarás murmurando contra de ellos. Los nacidos de Dios, repito, amamos a los demás nacidos de Dios o hijos de Dios y guardamos los mandamientos para no dañar a los nacidos de Dios, a los demás hermanos. ¿Cómo? Pues no robando, no mintiendo, no codiciando, no cometiendo adulterio, no cometiendo fornicación, no murmurando, no chismeando. Es que los nacidos de Dios tenemos que guardar los mandamientos porque es la única forma que podemos mostrar que amamos a Dios y amamos al prójimo. Recuerde que los mandamientos de Dios, la mitad es para amar, mostrar el amor a Dios, y la mitad es para amar, para mostrar el amor al prójimo. En estos dos mandamientos, dijo Jesús, se cumple toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas, y nosotros, los nacidos de Dios, tenemos que amar a Dios y a nuestros hermanos en Cristo, guardando los mandamientos. Esto no estoy hablando de religión, hermano, hermana. Estoy hablando de una forma de vida que Dios nos dio para que seamos bendecidos, para que seamos la luz, para que seamos diferentes a los demás. El Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Viene por una iglesia nacida de nuevo, que se aman unos a otros con amor fraterno, guardando los mandamientos del Señor Dios Todopoderoso, mandamientos hermosos que deben de regir nuestra vida, para que no se corrompa el mundo entero. En tercer lugar, primera de Juan 5, verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De acuerdo a la Biblia, los nacidos de nuevo se deben de considerar muertos para el pecado y vivos para Dios. Y acabamos de leer que los nacidos de nuevo no pecan. En otras palabras, no roban, no chismean, no mienten. ¿Qué más, hermanos? No fuman, no dan mal testimonio. En muchas y pocas palabras dice Juan que no pecan. Los nacidos de Dios no pecan. Siempre hacen lo bueno. En su primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En conclusión, ¿nos amamos fraternalmente de verdad o con sinceridad? Esa es la pregunta que les hice al principio del tema y les dije: no me conteste a mí. Es un tiempo ahorita, en un momento más vamos a tomar la cena del Señor, y es un tiempo para que usted y yo revisemos cómo estamos en el amor fraterno. ¿Realmente lo tenemos, lo hacemos, lo aplicamos, lo vivimos? ¿O hemos sido hipócritas para con el suegro, para con la suegra? ¿O hemos sido hipócritas para con el yerno, con la nuera? ¿O hemos sido hipócritas para con
los hermanos, las hermanas, o hemos sido hipócritas para con nuestros hermanos en la fe, con alguien. ¿Nos amamos fraternalmente de verdad o con sinceridad? Hermano, hermana, revisemos. Es triste llegar a escuchar, hermano, que, ay, no me junto con la... Es que me cae re gordo. Ay, ¿qué tal hermano es esto? Y tal hermana es aquello. ¿Y qué? No somos perfectos. Ni usted ni yo somos perfectos. Por eso es que Dios insiste a través de su palabra en que nos tenemos que amar fraternalmente unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede. El amor no busca lo suyo, no tiene envidia, no se jacta, no es jactancioso. El amor de Dios todo lo puede. ¿Qué quiere decir eso? Pues vas a tener que soportar a tu hermano con sus debilidades, su forma de ser, que en su momento Dios lo va a ir moldeando y lo va a ir corrigiendo. Y te vas a dar cuenta que Él también va a cambiar. Pero tenemos que estar orando unos por otros. No somos perfectos. Hoy, en un momento más, repito, vamos a tomar la cena. La pregunta es, ¿nos amamos fraternalmente de verdad o con sinceridad? ¿O somos de los que hemos fingido alguna vez que amamos un hermano o una hermana? Todos cometemos errores, hermanos, en lo relacionado al amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y creo yo que todos hemos cometido algunas fallas en cuanto al amor hacia alguien de los hermanos o de las hermanas. O algunos hemos abusado de los hermanos y de las hermanas, que también eso es pecado, también eso es una falta de amor. Si nos amamos unos a otros, no debemos de abusar unos de otros. Tenemos que ser justos. Tenemos que hacer lo bueno y recto delante de Dios y lo bueno y recto delante del prójimo y no abusar unos de otros. Orar que Dios obre para que nos ayude y nos dé dirección para que nos amemos unos a otros y hagamos siempre lo correcto. ¿Nos amamos fraternalmente de verdad o con sinceridad, hermano, hermana? Usted que me está oyendo o viendo este mensaje, revise su corazón. Pero como cristianos y nacidos de nuevo, bautizados en agua y bautizados con el Espíritu Santo, debemos de erradicar la hipocresía, debemos de erradicar el fingimiento acerca del amor hacia los demás. Vamos a tomar la cena, pero antes de hacerlo, habrá que revisar cómo estamos en esa área acerca del amor fraternal. Este tema dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan escribió todas estas cosas siendo inspirado por el Espíritu Santo para hacernos llegar este mensaje a usted y a mí. Y si alguno ha pecado, dice aquí Juan, que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Hoy, los nacidos de Dios, vamos a tomar la cena del Señor. Y antes de hacerlo, si ustedes como yo hemos fallado en el amar a algún hermano en la fe, habrá que pedir perdón. Ese mismo hermano podría ser la esposa, porque ella es, aparte de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Puede ser tu esposo. Ese esposo, aunque es tu esposo, también es tu hermano en Cristo. O puede ser el hijo, la hija, porque aparte de ser tu hijo o tu hija, también es tu hermano en Cristo o tu hermana en Cristo. O papá o mamá, o cuñados o suegros, también son tus hermanos en Cristo. ¿Qué les parece si oramos? Y si consideran necesario ahí en sus casas pedir perdón, habrá que hacerlo.
háganlo, para que no se me vayan a poner mal después. No crean que no pasan cosas, sí pasan cosas con aquellos a los cuales Dios les habla una y otra vez y no se corrigen. Mejor hágalo por la buena y no por la mala, porque Dios puede hacer que usted se corrija por la buena o por la mala porque lo ama. El apóstol Pablo, como pensando en que la iglesia no debe de tomar la cena así a la ligera, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27 hasta el 29, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan, hermanos, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que en este momento, de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra, le voy a animar a que se pruebe a usted mismo. ¿Cómo está en el amor fraterno? ¿Ha sido sincero, sincera, sin hipocresías, sin fingimiento? ¿O ha mostrado amor fingido alguna vez con alguien? Puede ser cualquiera o hacia cualquiera. ¿Qué le parece si en esta hora, antes de tomar la cena, oramos al Señor? Y si usted considera conveniente o necesario pedir perdón a Dios, hágalo. Mientras oramos, le voy a animar a mi esposa que pase aquí para que tomemos la cena del Señor juntos. Y ore usted ahí donde está. Señor y Dios Todopoderoso, en esta noche oramos a ti para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, porque hoy nos hablaste acerca del amor fraterno. Y creo, Señor, que hemos fallado. Hemos fallado en el amor fraterno. Hemos fallado en el amor hacia los hermanos. A lo mejor hemos fallado en el amor hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. A lo mejor hemos fallado en el amor hacia nuestros hijos. A lo mejor hemos fallado en el amor hacia nuestros yernos. A lo mejor hemos fallado en el amor hacia nuestras nueras. A lo mejor hemos fallado en el amor hacia los papás de nuestros yernos, de nuestras nueras. A lo mejor hemos fallado en el amor hacia algún hermano, alguna hermana. Y no digo a lo mejor, Señor, creo que sí hemos fallado. Hemos trabajado en ello, hemos tratado de corregir y de ser sinceros con todos, pero no falta que en cualquier momento nos damos cuenta que fallamos y que no actuamos con la sinceridad que tú nos demandas. Hoy te quiero pedir perdón desde este lugar, como siervo tuyo, como seguramente te estarán pidiendo perdón tus hijos y tus hijas que están ahí en casa. Sí, Señor, perdónanos. A mí y a todos los que hemos fallado en el amor fraterno, perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. No queremos que el diablo gane ventaja sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Y para que no gane ventaja, precisamente debemos de reconocer si hemos fallado, que lo hemos hecho, y pedirte perdón, porque al pedirte perdón, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Señor, en esta hora te pedimos perdón por todas las fallas que hemos tenido relacionadas con el amor fraterno hacia nuestros prójimos. Porque al fallar en esa área también te fallamos a ti, porque tú nos mandas que te amemos a ti, pero si te amamos a ti tenemos que amar al prójimo. Perdónanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora pues vamos a tomar la cena del Señor, y antes de hacerlo, ¿qué les parece si damos gracias a Dios por los elementos
Y voy a dar oportunidad a mi esposa que ella ore y dé gracias por los elementos y lo que Dios le ponga en su corazón. Sí, Señor, nos acercamos a ti, dándote gloria y dándote alabanza, Señor, porque eres digno. Gracias por la palabra que tú hablas a nuestras vidas, Señor, porque nos recuerdas la manera que tú quieres que nosotros vivamos, la forma en que quieres que nosotros te agrademos, te agrademos, Señor. Muchas veces pasamos por alto todo lo que tú has hablado a nuestras vidas y nos vamos relajando y vamos cayendo en cosas que no son gratas delante de ti, por lo cual en esta hora te pedimos perdón y te suplicamos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, queremos darte gracias porque la mesa está dispuesta, está servida. Gracias por estos elementos por los cuales nosotros podemos hacer este memorial el día de hoy, recordar tu obra de amor, Señor, hacia toda la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y Señor, te bendecimos por ello, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, por esta bendición de habernos hecho tus hijos. Y permite que con nuestras vidas nosotros podamos honrarte, Señor. Permite que podamos corregir nuestro caminar y dejar de hacer todas aquellas cosas que día con día te ofendemos, Señor. Permite que nosotros podamos buscar vivir de una manera que sea grata delante de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de tomar la cena, si considera conveniente hablar con su hermano, su hermana, su esposo, su esposa que está ahí, y considere conveniente o necesario pedirle perdón, hágalo. Ahí en su casa, háganlo unos con otros. Ahí nadie los ve. Aquí ustedes nos ven a mí y a Adriana, totalmente todos, o sea, no tengo problemas en pedirle perdón a ella si no le he tratado bien. Pero yo creo que le he tratado bien y he tratado de respetarla, he tratado de no ofenderla, he tratado de ir corrigiendo año tras año detallitos en mi vida y pues, pero mire, pues de todas maneras no tengo ningún problema en cuanto a pedirle perdón a Adriana, pues perdóname porque a lo mejor, pues no a lo mejor, yo creo que he fallado en esa área de que soy un poquito tosco o algo y a lo mejor te he hecho sentir mal en algún momento, pero eres mi hermana en Cristo. Yo te amo como hermana en Cristo y como esposa también te amo. Perdóname. Bueno, usted también puede hacerlo, es de valientes hacerlo. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, ¿no? Entonces ahí en casa, si usted considera conveniente, varones, tenemos que ser los primeros. Y si no, pues no ha fallado usted. Bueno, si la esposa ha fallado, también puede hablar con su esposo y pedirle perdón. Si ha fallado en esa área acerca del amor fraterno para con él, háganlo ahí en casa. Y bueno, si ya lo hicieron, vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Antes de hacerlo, yo quisiera que me permitan dar gracias a Dios por los elementos y después de ello
comemos el pan. Señor, te doy gracias también por el perdón de mis pecados, como seguramente te están dando gracias cada uno de tus hijos que están ahí en casa por el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y sabemos que tú eres un Dios perdonador y te damos gracias por ello. Hoy nos está dando la oportunidad de poder tomar la cena llamada del Señor, que fue instituida la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Y esta cena se compone hoy de pan, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido, que fue masacrado en la cruz del Calvario. Y te damos gracias por ello. Y el fruto de la vid, que simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Gracias por estos elementos de los cuales vamos a participar en esta noche y en esta hora, como dice tu palabra, porque el que come y bebe, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ustedes y por mí en la cruz del Calvario. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Todo lo que tuvo que él sufrir para pagar por nuestros pecados y darnos la oportunidad del perdón y la vida eterna. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué le parece si le da gracias a Dios ahí en su corazón? Dele gracias al Señor ahí donde está por esta bendición que nos da de participar de la cena del Señor, de recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y darle gracias porque somos libres del poder del pecado y del diablo. Denle gracias ahí donde está. Sí, Señor, gracias por la bendición que nos das de participar de estos elementos que nos recuerdan que somos libres del poder del pecado y del diablo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque soy libre del poder del pecado, soy libre del poder del diablo. Y gracias, Señor, porque tu iglesia que está de Chilpa y tu iglesia de Chinconcuac y tu iglesia del Rosario y los hermanos de Pachuca y los hermanos de Chahuento, somos libres, Señor, somos libres por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. La paz de Dios sea con ustedes.